Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches, papis y mamis. Realmente les felicito el hacer un espacio de vuestro tiempo. Yo sé que con todas las presiones de los abruptos cambios en la vida, pues tenemos que priorizar a la familia. Y el que ustedes estén aquí presentes, pues implica esa priorización fundamental. Y esto merita entender y reconocer que la familia es la base de la salud emocional, la base de la salud mental, y la familia son las células de las sociedades en el mundo. Y cuando hablo de sociedades y nos ponemos a reflexionar un poquito acerca de estas, cómo va nuestra sociedad, cómo están nuestros hijos, qué problemáticas se van reflejando dentro de ella, pues implica de que cada vez se está dando en los diferentes estilos de crianza más ausencia de los padres, que a su vez nuestros hijos se están yendo sin filtro a desarrollarse por muchos lados no saludables. Lo vamos a abarcar desde este ángulo, pero ante todo quiero darle las gracias a la directora del colegio Hilton Koulu de México, no sé si lo pronuncié bien, a la señora Claudia Calles y a la coordinadora Karina Navarrete, que me parece espectacular que el colegio priorice a las familias para asumir la responsabilidad de la educación de sus alumnos. Yo en estos momentos no puedo verles porque el compartir pantalla hace de que solamente tenga presente a mí la presentación. Les voy a agradecer muchísimo de que cualquier tema que ustedes requieran lo anoten para que al final, con mucho cariño, yo voy a estar disponible a todas las preguntas que hagan. Por los temas de tiempos, voy a abordar específicamente el impacto y cambios en la estructura del cerebro por los diferentes estilos de crianza. Para entender este impacto y cambio, pues tenemos que involucrarnos un poquito con un área de autoconocimiento. Y este área de autoconocimiento está basado en la neurociencia. ¿Y que la neurociencia se aplica a la familia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es un conocimiento científico de comunicación y conocimiento interno, no solamente de nosotros, sino también el de nuestros hijos. Y este tiene un enfoque, como dije anteriormente, científico profundo, que los voy a transmitir de una manera sencilla, pero nos invita a entender, ante todo, qué es la neurociencia. La neurociencia es un cúmulo de disciplinas científicas como la medicina, la psicología, la biología, la física, que a su vez ha generado conocimientos estructurados y estudios a partir del 2017 con el adelanto tecnológico para estudiar el cerebro. Y nuestro cerebro es el capitán del velero. ¿Y qué significa el capitán del velero? Pues que es la estructura orgánica donde se edifica, se escribe la arquitectura de todo el desarrollo de esta estructura que viene a conformar la personalidad del ser humano. ¿Y qué viene a ser la personalidad de un ser humano y cómo se estructura ello? Desde el momento del nacimiento. Cuando nosotros nacemos con el cerebro como una tabla rasa, donde el primer ámbito de educación que viene a ser la familia, los acompañantes, las personas responsables de acompañar, direccionar y orientar la vida de este ser humano, porque ya no es la familia como un modelo prototipo antiguo, es las familias, porque es la diversidad de conformación de familia. Entonces, dentro de esta conformación de familia, que puede ser por no solamente lazos sanguíneos, porque pueden ser hijos adoptados, pueden monoparentales, en toda su diversidad, es las personas que están responsabilizadas en la orientación y el acompañamiento de ese ser humano que se abre a la vida. Y ante todo, voy a compartir justamente lo que dice aquí, la definición de salud mental por la Organización Mundial de la Salud, que dice, define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, dentro de este concepto de salud mental, me encantaría que ustedes se vean reflejados como papá y mamá, y también si hay docentes, están por la vida.
con recursos de autorregulación fisiológica, tienen estados de estrés, tienen presiones, están emocionalmente disponibles para sus hijos. Se habla mucho de inteligencia emocional, pero si yo no estoy emocionalmente, siento presiones en el trabajo y en otras áreas y estoy cargado, no dispongo de esa inteligencia emocional y de esa presencia, de ese acompañamiento amoroso para entregarle al otro. Entonces, no estoy siendo fructífero, no estoy siendo capaz de contribuir a mi comunidad, porque estoy sesgando mi cerebro, que es la estructura más importante, a presiones y no me están ayudando a ser pleno. Y me encanta esta definición de la salud mental por la Federación Mundial de Salud Mental, de la cual soy miembro. Entonces, dice, es el equilibrio que debe existir entre las personas. Y somos personas para las personas. Estamos dentro del primer ámbito relacional donde se desarrollan esos vínculos importantísimos. El primer ámbito, la familia. Y luego va creciendo. Un entorno, educación, segundo ámbito, y luego un entorno sociocultural que rodea, incluye el bienestar emocional. Y aquí les invito a mirar a nuestros hijos. ¿Cuán de bien están ellos emocionalmente y cuánto conocen ellos de sus emociones y cuánto los validamos frente a ello? Y aquí un pequeño paréntesis. El hijo grita y le decimos, no grites. ¿Por qué gritas? Faltas el respeto. El hijo llora y le decimos, no llores, no te pongas triste. Entonces, emocionalmente los estamos castrando, porque no les enseñamos a reconocer sus emociones para nosotros validarlos y acompañarlos en ese proceso. Esto es fundamental. Y vamos a hablar un poquito más. Entonces, bienestar emocional. Ese niño que no expresa su emoción, que no aprende a gestionarla, no la aprende a reconocer, no va a tener bienestar. El adulto que reprime sus emociones y luego desborda de manera excesiva en alguna de ellas, no está gestionándose, no hay bienestar emocional. Entonces, y la parte emocional está vinculada totalmente al área psíquica, al área psicológica, a cómo pensamos. Y estos pensamientos vinculan la forma de tomar acciones, decisiones, que a su vez socialmente hace un cúmulo de presencia como células dentro de esta sociedad e influye cómo pensamos, sentimos, actuamos, reaccionamos ante momentos de estrés. Pues bien, entonces, si invité a dar una mirada social, ¿qué estamos mirando en nuestra sociedad, en nuestro entorno más próximo? Muchos procesos de estrés, ansiedad, depresión, suicidios muy grandes, conductas de trastorno adictiva. Los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero están vulnerables a cualquier riesgo. Tenemos como padres, adultos, y laboramos en centros, y si no tenemos límites saludables, pues tendemos a tener síntomas del síndrome de Burnout, del trabajador quemado, cansado, agotado, con sentimientos a veces de impotencia, de fracaso, la autoestima baja, la impotencia, y esto se va yendo más a la irritabilidad y nos torna a veces agresivos y dañamos más a las personas que amamos. Y a su vez también tenemos muchos casos de violencia en la sociedad, muchos genocidios, muchos conflictos internos, maltratos psicológicos, físicos dentro del ámbito más importante que es la familia. Es ahí donde nace todo los estados no saludables del ser humano. Pues bien, y también se dan esquizofrenias, trastornos de conducta adictivas, también se vulnerabiliza al ser humano a TDAH, una situación que ahora los niños sufren mucho, que es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención y concentración. Pero no siempre esta tiene un origen orgánico. Puede ser un comportamiento desadaptativo del niño porque está buscando aprobación y cariño de manera errónea o presencia de adultos que no importa si lo castigan, pero están ahí porque en su ser interior siente ausencia. Hay muchas explicaciones. Pues bien,
Detrás de cada ser humano, detrás de cada niño, adulto, joven, hay una historia. Y esta historia viene con una carga genética, la carga hereditaria, y a su vez tiene una influencia de un ambioma. ¿Y qué es el ambioma? La ecología, la geografía, influye en el ser humano, la cultura, las creencias, y a su vez la sociedad, ¿no? Y cómo va nuestra sociedad. Esto definitivamente influye en el constructo y en la arquitectura cerebral y esa personalidad del ser humano, pero el primer ámbito de influencia y de vulnerabilidad es la familia, ¿ok? Entonces, dentro de este constructo integral se desarrolla una unidad mente-cuerpo que está obviamente involucrándose con un sistema inmunológico, un sistema endocrino y un sistema neuronal y una psique. Esta integración viene a ser el ser humano. Entonces, cuando tenemos a un hijo que expresa un comportamiento desadaptativo, no amerita un castigo, sino un entendimiento porque tiene un pensamiento, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene un sistema fisiológico que cuando se castiga se daña la arquitectura cerebral. Entonces es muy diferente aprovechar y corregir al hecho de castigar, ¿ok? Y aquí en la parte del genoma, les dije que les iba a compartir un poquito de ciencia, se da una epigenética, un cambio a la vulnerabilidad a enfermedades, que ahora lo vamos a abordar. Pues bien, entonces, el ser humano, dentro de lo que les acabo de compartir, como ven acá en esta diapositiva, tiene una influencia endógena dentro. La predisposición de los genes, de lo heredado, de su constructo interno. Tiene la predisposición exógena. ¿Qué viene a ser exógeno? Externo. Y en lo externo más próximo es los tipos de crianza. Cuando hay un tipo de crianza autoritario, es aniquilar a la persona porque yo lo digo, porque yo te digo y porque tiene que ser ahí. Aniquilas toda su potencialidad. No le das la oportunidad de que pueda él construir en su cerebro sus talentos, su personalidad, en cuanto a qué le gusta, qué no le gusta, a valorar sus emociones. Este acompañamiento no es adecuado, daña, anula al ser humano. Entonces, el otro tipo de acompañamiento es el permisivo, este que permite todo. Y el mensaje es no me importas. Y también genera trastornos de conducta y trastornos de déficit de atención, de concentración, son hiperactivos, impulsivos, no desarrollan bien sus áreas cognitivas porque hay carencia de afecto. Y es muy importante la presencia, el amor, el acompañamiento, los límites firmes, ¿ok? Luego está el modelo de acompañamiento que es negligente. El negligente no es que te permito todo, sino que no me importa, no sé si te alimentaste bien, no sé, no cumplo con mis obligaciones de progenitor o persona responsable que acompaño en esa orientación en la vida, entonces descuido de mis grandes responsabilidades de dar amor, cariño, presencia, orientación. Entonces, no me interesa su nutrición y la nutrición es fundamental para que todas las áreas cognitivas del cerebro puedan funcionar, atención, concentración, aprendizaje, memoria, porque somos integrales, ¿ok? Entonces, aquí también existe el sobreprotector. El sobreprotector es aquel padre que quiere hacer todo por los hijos, que quiere evitar que no sufra, que se anticipa a todo, que no lo deja sentir, que no le deja desarrollar sus capacidades, sus habilidades socioemocionales, lo protege de todo, le ata los zapatos, no le da obligaciones y responsabilidades en el hogar y no le pone límites firmes. Entonces también ahí genera un impacto cerebral negativo. Y lo vamos a ver en este momento de qué forma, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el adecuado? El adecuado es el autoritativo, porque tiene que haber autoridad, no somos amiguitos de nuestros hijos, pero tiene que haber autoridad en el amor del ejemplo, porque ellos aprenden por la emulación, por el ejemplo, por lo que te ven a ti hacer. Tiene que haber esta autoridad hermosa de que te amo
también tiene que ser asertivo. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con él, desarrollar esta capacidad de conexión, este vínculo saludable con mi presencia, con mi respeto. Y desde pequeñito, respetar sus gustos, si le gusta un color, sus talentos, sus inclinaciones, para que yo oriente en base a ello. Respetar sus emociones, validar sus emociones. Si mi hijo grita, no voy a decir me grita, porque me grita, ¿qué le pasa? Me está faltando el respeto. Pero si saco el me y digo, mi hijo grita, digo, ok, está alterado, ¿qué le pasó? Voy a preguntarle. Le digo, ok, vete a tu habitación, cuando te calmes, yo voy a hablar contigo y a ver cómo solucionamos. Si mi hijo llora, le ofrezco un hombro y le digo, ven, llora, todo lo que necesites, estoy contigo. Y luego cuando ya se calma, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te molestó? Porque ellos son seres humanos desde pequeñitos, necesitan, y ahí estoy desarrollando la inteligencia emocional en ellos. Si mi hijo quiere hacer lo que quiere, sin límites, no tener un horario específico para dormir, ahí está mi autoridad. Límites saludables. Hijo, porque te amo, te tienes que dormir a las 9 de la noche, porque es por tu salud. Entonces, esa es la orientación y acompañamiento fundamental, ¿ok? De lo contrario, ¿qué vamos a lograr en nuestros hijos? Trastornos de personalidades diversos y el trastorno de conducta, y hay muchas situaciones lamentables. Pues bien, ¿dónde se inicia la historia de un ser humano, como había comentado anteriormente, en el vientre de la madre? Cuando este proceso de pregnancia, de gestación está lleno de estrés, en esa genética heredada se da un, ¿cómo decirlo? Se da un mecanismo, un cambio que, a la genética, no a la estructura, a su expresión, que se denomina epigenética. Entonces, si esta mamá, cuando tuvo a ese hijito en el vientre, estuvo llena de conflictos, de problemas, estresada, ¿ok? Entonces, vulnerabiliza con este cambio de expresión epigenética a ese gen. ¿En qué sentido? El ambiente fetal adverso se encuentra relacionado al incremento en riesgo de trastornos de adultos, en la salud de adultos, enfermedades como cardiovasculares, metabólicas, neuroendocrinas, psiquiátricas y psicológicas. Miren hasta dónde puede repercutir este ambiente fetal de estrés de la madre, con problemas y con conflictos. Pues bien, si este niño que vino al mundo sigue en un entorno conflictivo, con maltratos, se va a alterar la arquitectura del cerebro. Si este niño que estuvo en un vientre de una madre estresada, que ha vulnerabilizado esa expresión de su gen negativamente, pero nace a un ambiente de amor, cariño, la epigenética va a cambiar de manera favorable y no se van a expresar quizá muchas cosas heredadas por 5 generaciones atrás. Y lo que yo haga y desarrolle en mi hijo va a repercutir 5 generaciones hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si el acompañamiento en la crianza de mi hijo no es el adecuado y tiene maltratos? Neuroimágenes, ¿cómo impacta la arquitectura cerebral? Como pueden ver, la imagen de un cerebro normal, de un niño normal y el niño maltratado. Entonces, genera a largo plazo disfunción de circuitos frontotemporales. Circuitos frontotemporales en la frente. Entonces, ¿qué implica? En la parte en donde se aloja todas nuestras capacidades cognitivas. ¿Y qué es una capacidad cognitiva? La neurocognitiva, el pensamiento, el procesamiento de información, aprendizaje, memoria. ¿Ok? Atención, concentración. Entonces, dice que predisponen en la adultez a sufrir diferentes enfermedades mentales. A corto plazo, esa neuroimagen es indistinguible de un trastorno de estrés postraumático. Entonces, si estamos en un hogar que nos hemos acostumbrado a gritar, a amenazar, a etiquetar, a poner calificativos
que no edifican la autoestima de nuestros hijos, a decirles tontos y muchas otras cosas, estamos dañando esta estructura cerebral y ese niño, ese adolescente, está viviendo como si estuviera en un cuadro de trastorno postraumático. Y encima les pedimos que nos traigan hermosas notas, que sea aplicado. Y ahí hay procesos fundamentales de acuerdo al desarrollo del cerebro de cada uno. Permítanme, se me trabó esto. A ver. Ok, entonces, ¿qué pasa en el cerebro de nuestros hijos? Pasó la diapositiva, ¿verdad? ¿Me comentan si la diapositiva rodó? Sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué pasa cuando a nuestros hijos, que amamos tanto y los queremos tanto, pero nosotros no tenemos la capacidad de autorregularnos, y hicimos un clima el hecho de gritarlo? Entonces, cuando gritamos a nuestros hijos, su cerebro libera dopamina y adrenalina, porque activa su amígdala y lo primero dentro de la impresión se siente amenazado, que a su vez esto se va, vamos a verlo luego con más detalles, pero a su vez se va a dos glándulas suprarrenales generándose el cortisol. Este cortisol, cuando está siempre permanentemente activado y el maltrato es constante, los gritos son constantes, pues van a ocasionar de que el niño enferme, tenga síntomas, tenga alergias, tenga infecciones, tenga inflamaciones. Cuando un hijo enferma mucho es porque en ese hogar no hay el modelo adecuado de educación, que esa familia tiene conflictos y se requiere atención, orientación, y yo recomendaría muchísimo buscar apoyo psicoterapéutico, ¿ok? En este acompañamiento, porque así nos dan recursos, porque justamente el hecho es educarnos para educar. Antes, lo que nuestros padres hicieron con nosotros es amorosamente lo único que sabían y lo único que podían. Y nosotros seguimos repitiendo el ciclo vicioso. Y todos los problemas, las limitaciones y temas de salud que tenemos ahora como adultos y la vulnerabilidad es producto de todo ello. Entonces, es momento de restaurar, resignificar estos procesos inadecuados, que si nos animamos a hacer los modelos adecuados dentro del amor, los límites firmes, que ahora voy a compartir con ustedes, y entendemos los procesos cerebrales, vamos a trabajar en la reconstrucción de esta arquitectura cerebral saludable, en la influencia de esa epigenética favorable. Todo es posible aquí y ahora. No estamos determinados. Pues bien, entonces, continuamos. ¿Qué pasa cuando les gritamos a nuestros hijos? Su cerebro libera dopamina y adrenalina. Se genera una sensación de miedo porque estimula la amígdala, el cerebro reptiliano, protección, amenaza. ¿Ok? Si se encuentra realizando una tarea o estudio, el proceso de aprendizaje se bloquea y no permite la concentración ni adquisición de conocimientos. Realmente es una tristeza. El niño está viviendo triste, amenazado, con miedo, no con ese vínculo hermoso de protección, de amor. Y ahí se va generando también la agresividad, la rebeldía, ¿ok? Porque entra en un modo protección. El cerebro envía a su cuerpo señales de peligro y aumenta, y amenaza, lo cual genera el estrés, el cortisol que les acabo de comentar. No hay niños difíciles. Lo difícil es ser niño en un mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa. Invito a la reflexión. Pues bien, nuevamente, hijo de padres agresivos, neuroimagen, hijo de padres no agresivos y la neuroimagen de hijo de padres agresivos. Se apagan las capacidades de ese cerebro. Entonces, recientemente fue publicado un estudio que muestra los cambios cerebrales ocurridos en la adolescencia, ya nos vamos ahora a la adolescencia, como producto de conductas agresivas de los padres durante la edad infantil, específicamente aquellos que recibieron maltrato físico, psicológico por parte de sus padres. Mostraron en la adolescencia menos capacidad en el control de inhibición parietal,
generando alteraciones cognitivas y conductuales, trastornos de conducta adictiva, irritabilidad, violencia, agresividad, y obviamente no hay la capacidad de desarrollar los procesos cognitivos, aprendizaje, atención, concentración, se ve obstaculizado y se va desarrollando una personalidad con diferentes vulnerabilidades, ansiedades, a depresión, y ahí es donde se degeneran los puntos y se llega hasta el suicidio, ¿ok? Pues bien, aquí también quiero compartirles algo fundamental. Otra neuroimagen del cerebro, pero ya un poquito más gráfica. Cuando los niños experimentan estrés tóxico, o sea, permanente maltrato, etiqueta, gritos, aunque nosotros no podamos percibirlos, su cerebro segrega una serie de sustancias bioquímicas y hormonas. Estas sustancias pueden sobresaturar el cerebro del niño y afectar su arquitectura, o sea, alterar las funciones del cerebro. Y aquí hay otra importante. El estrés tóxico afecta también al sistema inmunológico de los niños, aumenta el riesgo y la frecuencia de las infecciones. Ya les dije, los problemas de este estrés se arrastran durante la vida y se expresan como retrasos en el desarrollo o problemas de salud, diabetes, y el 97% de las enfermedades, incluido el cáncer, tienen origen en el estrés tóxico, ¿ok? Pues bien, los niños que muestran conductas agresivas y o impulsivas están sufriendo, no son malcriados. Están sufriendo por dentro y no saben dónde colocar sus emociones, no saben qué hacer con ellas, porque no les damos el tiempo de la autorregulación con este acompañamiento importante de decirle, hijo, ¿qué te pasa? Entonces vamos, al no reconocer, al no ayudarlos, al no darles esta orientación y al seguir maltratándolos a veces con mucho amor, porque nosotros también estamos irritados y no nos damos cuenta, estamos alterando esta arquitectura y estamos generando trastornos en la personalidad. Y aquí viene el trastorno de conductas desafiante. Dependiendo del tipo de niñez que haya tenido este hijo, en la crianza, el amor y el acompañamiento, o la ausencia o la sobreprotección, va a tener un determinado estilo de desarrollo y sobrevivencia en su adolescencia. Pues bien, aquí hay algo muy importante. Por lo general, nosotros, los padres, educadores, cuando vemos este tipo de conductas en nuestros niños, solemos enfocarnos en su comportamiento y reaccionamos a ello. Entonces, al reaccionar frente al comportamiento, estamos entrando en un juicio, en una etiqueta, bueno, malo, pero no nos estamos dando cuenta de que una conducta desadaptativa, inadecuada del hijo pequeño, infante, niño, adolescente, es una gran oportunidad, no de castigo, sino de orientación, de llegar a él, de estar presentes. ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Y generar este vínculo importante de confianza para luego orientarlo en ello. Y es una gran oportunidad incluso para poder darle información acerca de todos los peligros que hay en la sociedad. Nuevamente, el maltrato infantil cambia la estructura del cerebro. La importancia de una crianza con respeto y amor es fundamental. Otra neuroimagen, cerebro sin maltrato y otra con maltrato. El maltrato infantil cambia el cerebro, la importancia de una crianza con respeto y amor. Otra neuroimagen, cómo altera esta arquitectura cerebral. Y si altera la arquitectura cerebral, está alterando la neurofisiología. Estamos vulnerabilizando a nuestros hijos para que tengan cualquier tipo de enfermedad psicológica, psiquiátrica y fisiológica. Pues bien, modificaciones estructurales y funcionales del cerebro de una víctima de maltrato infantil, consideraciones neurobioquímicas. Aquí las he mencionado con lujo de detalle. Se ha demostrado una alteración del sistema límbico que implica fundamentalmente al hipocampo y la amígdala. Esta última podría colocarse en un estado de elevada irritabilidad eléctrica o bien el hipocampo quedar dañado como consecuencia de una excesiva exposición al estrés hormonal. La amígdala tiene que ver mucho con el área de memoria emocional. Si nosotros damos, y el hipocampo también con la memoria,
Si nosotros dañamos estas áreas, no va a haber aprendizaje. Hay vulnerabilidad a estrés crónico, a ansiedad, a depresión, a cualquier otro tipo de enfermedad fisiológica, psiquiátrica y psicológica. ¿Ok? Entonces, por ahí nos damos cuenta, incluso trastornos de alimentación. De manera fehaciente se ha precisado que el tamaño de ambos centros está alterado en pacientes con antecedentes de maltrato infantil, es más pequeño que el hemisferio izquierdo. O sea, los hemisferios se alteran. El hemisferio izquierdo, el derecho se pone más pequeño que el izquierdo, los hemisferios cerebrales. Existen alteraciones eléctricas de dichos centros. Este hecho se sustenta mediante el análisis de los cambios encontrados en estudios electroencefálicos. Como les dije, que desde el 2017, ahora, gracias a la tecnología, se estudian los cerebros en personas vivas y se ha comprobado todo este tipo de alteraciones en los niños con maltrato y todo el tipo de funcionalidad en los cerebros del adulto. Pues bien, existen modificaciones en la disposición y tamaño de las células receptoras para las hormonas del estrés. ¿Qué significa? Que todo se altera. La bioquímica, la hormona del estrés es netamente el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina se altera, generando vulnerabilidad a enfermedades fisiológicas. De ese 97% de enfermedades biológicas, fisiológicas que tenemos, y vamos al médico, y el médico nos da unas recetas, pero recaemos porque el síntoma no se está tratando la raíz. Pues bien, se han marcado alteraciones en los receptores GABA y inhibidores de la estabilidad neuronal localizados en la amígdala. Se altera toda esta arquitectura cerebral. Funciones de la genética. Y aquí viene algo muy importante. Se da una alteración, ¿ok?, que es la monoaminooxidasa o MAO-A, que cuando se altera, hay esta alteración a nivel epigenético, se generan las conductas agresivas. Y la conducta agresiva viene a ser luego violenta. Y luego de esta violenta, porque está en permanente amenaza y desarrolla una personalidad violenta. Y luego nos explicamos de dónde nacen los genocidios. Que le pusieron el nombre de genocidio cuando un varón le priva de la vida a una mujer, pero también la mujer es vulnerable a todos estos tipos de situaciones. Entonces, no se le puso el nombre de cuando la mujer agrede al varón y toda esta violencia que se desencadena. Nuevamente, Laura, discúlpame, ¿sí? Pero no se están pasando las diapositivas. Perdón. A ver, ¿en qué diapositiva me quedé? En la diapositiva del cerebro que estaba emitiendo alerta. Se quedó pasmada en la número 14. Eso, gracias. A ver, permítame. Gracias. ¿Ahora se ve? Sí, ahora se ve. Ok, eso significa de que no debo poner. Perfecto. ¿En dónde? ¿En esta se quedaron? Sí, me parece que sí. Ok, bueno, justamente estaba compartiendo aquí las alteraciones de la modificación estructural y la arquitectura del cerebro. En esta, la alteración de la monoaxidasa, que es el gen MAO de la agresividad, ok, en el ser humano. Y aquí nuevamente, cerebros sin maltrato, cerebros con maltrato. El maltrato infantil altera la arquitectura cerebral. Aquí les comparto la fuente, si desean profundizar un poquito más en este tipo de conocimiento. Y aquí nuevamente, los niños no son resilientes, señoras y señores, papis y mamis. Los niños, los adolescentes, están en un proceso de aprendizaje y la resiliencia la aprenden por el acompañamiento de su familia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de fortalecerme ante experiencias y aprender, y la próxima experiencia asumirla de mejor manera. ¿Qué es la resiliencia? Desarrollar la capacidad de resolución y afrontamiento a la adversidad de la vida. Los niños no tienen esa capacidad. Los niños recién empiezan a entender sus emociones y en los colegios se les da el conocimiento
de una formación académica, más se olvidan de darle el conocimiento de la inteligencia emocional, pero aplicada a la autovaloración y a la autoestima. Y la autoestima se construye y se desarrolla en el primer ámbito de educación, que es la familia. Y una autoestima no se va a desarrollar. ¿Qué es la autoestima? ¿Cuánto me estimo? ¿Cuánto me conozco a mí? ¿Cuánto me valoro? Entonces, si yo tuviera una autoestima desde pequeñito, porque mis padres me quieren, me valoran y me muestran y acompañan mis talentos y valoran el proceso de mi desarrollo y me dicen con palabras hermosas, expresan su amor, están presentes, no inflan mi ego, pero sí reconocen mi proceso de desarrollo y saben cuáles son mis talentos, me acompañan en ellos, se edifica esa autoestima. Ahí no existiría el bullying. ¿Por qué? Porque vendría un niño a burlarse del otro, no le afectaría. Porque sabe cuánto se valora, cuánto se aprecia a sí mismo. El bullying funciona cuando hay una autoestima pequeñita. Tampoco existiría el bullying. ¿Por qué? Porque no tendríamos alumnos agresivos. Que, dicho sea de paso, nuevamente existe la mutación genética de la monoacidasa, o gen, que comúnmente conocido como el gen guerrero, que se va desarrollando por todos los maltratos y la agresión que se van dando progresivamente en el hogar. Entonces, de acuerdo con numerosos estudios, si el niño sufre severos abusos en la niñez, aumenta las posibilidades de que cometa un crimen violento al 200%, lo que implica que las personas no son responsables, son asesinos hechos por su alteración de la biología. Entonces, ahora entendemos por qué hay muchos niños que cometen crímenes, asesinatos en Estados Unidos. El tema está terrible. ¿Y por qué adultos llegan a esa situación también? ¿Ok? Pues bien, todo tiene una explicación. Cuando los niños pequeños no tuvieron el apego saludable de amor, de cariño, de contacto físico, la ausencia de este contacto genera muerte neuronal e interfiere con la producción de las hormonas del crecimiento, generándose el enanismo psicosocial. Hay alteraciones emocionales en los niños desde bebés, si no nacieron a ese hogar, a ese entorno de amor, de apego. ¿En qué? Conductas extrañas relacionadas con la alimentación, con la comida, la bebida, pérdida del control, de lograr el control de esfínteres, y si ya lograron su control de esfínteres, hay un retroceso. Trastornos del sueño, insomnio, sueño irregular, porque se sienten amenazados, inseguros, entonces se está cambiando y esa arquitectura. Conductas desafiantes, exceso de rabietas, autolesiones, autoagresiones, tendencias a la apatía, a la tristeza, a la depresión, hiperactividad. ¿Cuántos niños hay cuando te manda el docente un reporte? Su niño es hiperactivo, no atiende, que interrumpe mucho, es agresivo, está irritable. Es una manifestación de carencia, de cariño, de presencia. Entonces, a veces los llevamos equivocadamente a un psicólogo, y los psicólogos, hay muchos, no es responsable, y le diagnostica con ello, y luego hay otro médico, psiquiatra, le da medicación cuando realmente el cuadro no es ese, sino es que ese niño ha aprendido a llamar la atención del adulto, y no importa si es que el adulto se hace presente en su vida para castigarlo, pero por lo menos cubre esa necesidad. Una conducta desadaptativa, inadecuada de un hijo es la hermosa posibilidad de ver qué pasa, de autoanalizarme y saber si estoy haciendo bien mi labor de padre. ¿Por qué tiene ese sentimiento, esa conducta? Hay un motivo importante, una necesidad insatisfecha. Entonces, si hay una conducta inadecuada de un hijo en el aula y el docente reporta al padre, en el aula le reprimen muchas cosas, entre comillas, castigo. Llega a casa y siguen castigándolo. Entonces, una conducta inadecuada es para corregir la conducta con el amor. Y hay formas de corregir donde se le acompaña al chico, a la chica, al niño, para que haga conciencia de que si esa conducta que tuvo es adecuada, las consecuencias, se le invita a razonar y a pensar, y se aplica la negociación. ¿Qué pasa si la próxima vez haces lo mismo? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que te hagan eso? Entonces voy desarrollando la empatía, pero tiene que haber presencia.
no justificación, no sobreprotección. Los hijos sobreprotegidos están careciendo de habilidades de afrontamiento en la vida. Entonces, ellos consideran que son los que tienen la razón y no desarrollan habilidades socioemocionales, que son fundamentales para existir a nivel empresarial, a nivel social y tener éxito en la vida. De lo contrario, pues no hay habilidades de trabajar en equipo, afectamos toda su forma de estar y su desarrollo también profesional. ¿Qué más hay? La sociopatía es el resultado de traumas infantiles graves, el abuso emocional y psicológico en la infancia y otros ambientes dañinos en el niño adolescente dentro de su entorno familiar o social. Más. Violencia psicológica, física versus salud mental. Cuando tenemos una familia, un hogar, donde no hay comunicación amorosa, negociación, comprensión, flexibilidad cognitiva de saber que mi forma de estar no es la más adecuada y tengo que aprender otra forma de estar y de pronto digo, yo soy tu madre, yo soy así, tú me tienes que aceptar, o el esposo, la pareja dice, yo soy así y nadie me va a cambiar. Esos son los puntos más vulnerables de generar violencia. Pero no solamente en la disfuncionalidad como pareja, sino también hacia los hijos. Flexibilidad cognitiva es saber que podemos mejorar, seguir aprendiendo, y esa forma de estar no es saludable porque me estoy dañando y el reflejo son mis estados mentales, emocionales y fisiológicos, y también estoy dañando a mi entorno más próximo. Pues bien, situaciones adversas a la niñez. Un estudio realizado en 1990 a 17.337 adultos como resultado evidenció problemas de salud mental, ansiedad, estrés, depresión, sociópatas y todo lo que les he compartido en ese estudio, predisposición a enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, ese 97% que les comento, pero también se concluyó que es la primera causa en las enfermedades de la infancia, aumenta el riesgo del asma, retrasos cognitivos, o sea, se retrasa el proceso de aprendizaje, desarrollos hormonales, obesidad, trastornos del sueño, inflamaciones frecuentes, infecciones, porque baja todo el sistema inmunológico y este niño está vulnerable a cualquier situación, ¿ok? Pues bien, aquí les comparto la fuente si quieren profundizar también en ello. Entonces, nosotros como padres amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, pero tenemos que cerrar nuestros círculos internos, nuestras situaciones disfuncionales internas, porque si no solucionamos y no nos reintegramos a nivel coherencia, corazón-mente, que mis pensamientos, mis procesos mentales sean coherentes con mis sentimientos. Si es que no hay esta coherencia, voy a dañar a mis hijos, porque voy a decir te amo, pero mis acciones lo van a dañar. Y no hay esa coherencia, es porque arrastramos situaciones inconclusas de lo que nuestros papás hicieron con nosotros y amorosamente pudieron dar lo único que podían y lo único que sabían. Entonces es momento de buscar un poquito de apoyo para solucionar esos temas, liberarme de ellos, tener recursos de mi propia gestión para yo darles lo mejor a nuestros hijos. Los gritos no educan, ellos ensordecen el corazón, bloquean el pensamiento, destruyen el respeto y te vuelven violento. Sería maravilloso si me comentan este videíto, si se puede, si se escucha el audio, por favor. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid. Aquí es profesor. ¿Se ve el videíto? Sí, sí se escucha. Gracias. Pérez. Y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro
de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Es lo más importante del lenguaje positivo y de las palabras positivas, que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje. Y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y hay una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción del cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en la educación? Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros tenemos que hacer. Construir puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes. Es decir, nosotros acá y de repente nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Pero claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no, pues te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y eso son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Que sanan, duelen. Sanan y duelen. Y las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida. Por lo tanto, las palabras salvan vidas porque construyen y edifican la arquitectura cerebral, porque nos comunicamos mediante la palabra. Y ahí la palabra, esa comunicación interna, esa rumia personal, les invito a reflexionar cómo está tu comunicación personal, tu autovaloración, si eres contigo bondadoso, positivo, si te reconoces dentro de ese cariño, ese amor hacia ti, porque si tú lo haces hacia tu intimidad de manera intrapersonal, tendrás la capacidad también de dárselo al otro. Y este otro es el que está próximo a ti, a ese pequeño, a ese tu hijo, a valorar sus procesos. Mamá, me traje 15 en mi nota, excelente, maravilloso, te felicito. Ahora trabajaremos en un proyecto de mejorar esa nota. Es muy diferente ese planteamiento que edifica y reconoce el proceso del sacrificio del hijo para hacer un proyecto. ¿Qué requieres? ¿Cómo te apoyo y te ayudo? Muchas veces viene el hijo contento, me saqué un 15, pero tan poquito. Empezamos a descalificarlo, a herirlo con las palabras, a minimizar, a guillotinar su autoestima. Las palabras tienen energía, vibran. Y una palabra hermosa que respete al otro, que dé cariño al otro, edifica, eleva la autoestima, da una energía hermosa, apertura ese cerebro a mayores capacidades. Lo otro contrae, bloquea y hace que se generen muchos sentimientos de frustración. ¿Ok? Fundamental. Pues así como los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos es el lenguaje del cuerpo. Y en esta comunicación bidireccional cerebro-cuerpo, cuerpo-cerebro, donde hay toda una estructura
arquitectura neuroquímica ligada al sistema inmunológico, al sistema hormonal, todo está vinculado. Si esas palabras negativas impactan a un cerebro, alteran su neuroquímica, a su vez, al alterarse, me siento amenazado, genero estrés, cortisol, se va a somatizar en mi cuerpo y mi cuerpo va de algún lado a inflamarse, enfermarse y me va a dar el lenguaje y la memoria corporal de la emoción negativa. Entonces, es por eso que sucede que ustedes, algunos de ustedes y yo muchos, y también me he encontrado en situaciones en las que yo digo, no, yo soy positiva, yo voy a resolver este problema y no tengo coherencia con la memoria emocional de mi cuerpo, porque mi cuerpo está exaltado, está preocupado. Mi mente dice, positiva, yo soy fuerte, salgo adelante, pero mi cuerpo me está, porque se somatizó con experiencias anteriores y está angustiado. Ahí no hay coherencia, porque en algún momento de la vida recibimos esta discordancia cerebral. Entonces, si empezamos a edificar y a corregir con palabras amorosas, porque tienen energía, vibración, porque nosotros somos energía y vibración, para que tu cerebro se desarrolle y haga esa arquitectura, esa construcción de personalidad, hay una conexión sináptica de neurona a neurona, que a su vez genera redes, que es la neuroplasticidad, donde se afianza todo el aprendizaje. Todo eso que me dijeron, que soy capaz o no soy capaz, los hábitos que tengo, está ahí desarrollado en esa neuroplasticidad, en esa conexión. ¿Eso se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. Con palabras, empezamos con la palabra de amor, de aliento, de reconocimiento, de resolución de problemas, de un acompañamiento con presencia responsable, ¿ok? Pues bien, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo y como piensas y sientas, crees un estado del ser, creas tu estado de cómo es esa personalidad. Y un estado del ser es cuando tu mente y tu cuerpo trabajan juntos. Por consiguiente, tu estado del ser actual es la conexión de tu mente y tu cuerpo. Y esa conexión de tu mente y tu cuerpo genera la realidad que estás viviendo. Esa conexión, esa integración es la que toma decisiones, acciones y genera la realidad que tú estás creando aquí y ahora. Y un poquito acerca de este estudio maravilloso, que es un artículo que forma parte del Centro de Artículos de Multimedia del Frontiers Insight, el mapa multiescala del estrés inflamatorio. Esto incluye que a nivel mundial vivimos en un estrés inflamatorio muy grande. Se habla de la inflamación del estrés a nivel social, a nivel individual, que de por sí daña todos los procesos neurocognitivos y la salud. Se habla de este estrés, inflamación a nivel global, mundial. ¿Por qué? Porque incluso las personas que tienen la responsabilidad de decidir cosas importantes, gubernamentales, están llenos de estrés y sus decisiones son erróneas y la consecuencia son guerras, son conflictos. El empresario está con mucho estrés, mucha presión y toma decisiones y vincula con su mayor capital humano, que son sus trabajadores. Igual en los ámbitos de educación, en casa, pues entonces debemos entender que no solamente es esta inflamación permanente, altera todos los procesos de cognición, de relacionamiento con el otro y mi cognición, mi percepción del mundo en el que estoy viviendo y del entorno que yo estoy creando. Esto aporta de manera muy interesante este estudio acerca de la preocupación de que ya el estrés no solamente es un problema individual que daña al ser humano de manera individual, sino que impacta a nivel global. Y en base a eso también afecta el calentamiento climático. ¿Por qué? Porque anteriormente les comenté de que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro soma y nuestro cerebro está influido a nivel del ambioma, y dentro del ambioma está la ecología, toda esta influencia tenemos en nuestra persona.
Sufrimos 3 tipos de estrés. Hay 3 tipos de estrés que procesa el cuerpo físico. El estrés físico, traumas, accidentes, lesiones, caídas. El estrés químico, toxinas, pesticidas. Aquí va el ambioma, el calentamiento climático y todo esto, contaminantes, virus, bacterias. Y el estrés emocional, tragedias familiares, estilos de crianza, accidentes de coche, duelos, padres solteros, padres divorciados, problemas económicos. Cada uno de ellos tiene un impacto y sacan el cuerpo de la homeostasis, o sea, de su regulación, de su equilibrio, lo sacan, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una capacidad innata de la autorregulación. Ahora les explico de qué manera. Si yo tengo la capacidad de vivir momentos complicados en la vida, pero puedo autorregularme fisiológicamente, voy a recuperar ese equilibrio fisiológico, no me voy a la enfermedad, y a nivel cerebral es el equilibrio alostático, no me voy a ir a problemas mentales, ni psicológicos, ni psiquiátricos. Pero de esto depende mucho el procesamiento del sistema automático, ¿ok? En el sistema nervioso autónomo. Y este funciona de la siguiente manera. Yo percibo una amenaza diaria. Llego tarde, voy a llegar tarde, tengo una entrevista de trabajo, nuestros hijos, voy a afrontar un examen. Es una amenaza. El adolescente, la niña me gusta y voy a salir con ella. Nos alteramos. Entonces, hay un proceso bioquímico interno natural que cuando este es parte de las emociones, natural, es muy bueno. Lo no saludable es cuando se va al extremo, al estrés crónico, ¿ok? Entonces, depende de que hay un agente estresor, algo me estresa. O tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio porque me llamaron y está mal de salud. Hay un agente estresor. Mi cerebro, en cuestión de segundos, identifica esa alerta, ¿ok? Y luego se da un circuito bioquímico interno donde se activa un eje llamado HHA, que es el hipotálamo, la hipófisis pituitaria, que a su vez segregan una hormona que se llama corticotropina, que a su vez esta va a través de la sangre a las glándulas suprarrenales y esta segrega, que suprarrenales porque están encima de nuestros 2 riñoncitos, y segrega el cortisol. ¿Ok? Aquí les muestro un poquito. Como pueden ver, el hipotálamo, ¿ok? La hipófisis pituitaria, este es el eje HHA porque es hipotálamo, pituitario o hipófisis. Interviene la amígdala. ¿Por qué interviene la amígdala? Porque se dan recuerdos asociados con el hipocampo de experiencias anteriores. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una capacidad de regulación a esta hermosa emoción estresante para sacar lo mejor de mí y afrontar ese evento que me está retando o que me está preocupando. Entonces, se llama una intervención neocórtica de la área cognitiva del pensamiento inteligente, donde mi capacidad de autorregulación se da en mi conversación interna. Uy, voy a llegar tarde, debí haber salido antes, la próxima vez salgo antes y esta es responsabilidad mía. Se baja el estresor, se baja el cortisol y me recupero y afronto la vida. Tengo un problema, ok, si tengo que enojarme, llorar, lloro, me enojo, me regulo y luego, ¿cómo lo soluciono? Mi cerebro está procesando en esa comunicación interna. Pero si yo, ante ese evento que voy a llegar tarde, empiezo a decir, este tráfico horroroso que siempre está así, esta gente, empiezo a cargarme más con mi rumia mental interna y le doy la responsabilidad al tráfico, al semáforo, entonces estoy bombeando y produciendo más cortisol y más cortisol y más cortisol, entonces me estoy yendo al exceso y no tengo esa homeostasis de recuperarme y no tengo esa alostasis de que mi cerebro también recupere sus funciones. ¿Ok? Entonces, si estoy en una situación donde tengo un problema y en vez de, luego de gestionar mis emociones, de enojarme, respirar, tomar un baño o llorar, ¿ok? Digo, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito? Y tu cerebro va a producir, va a buscar, porque así es, él nos obedece a nosotros. En vez de tener esa aptitud
Nosotros vamos al diálogo interno negativo y otra vez, y ahora este problema y el otro, y porque a mí, yo pobrecito, yo víctima, pues ese cortisol se va y estamos diciéndole al cerebro, no eres capaz, tú no puedes, y se cierra en ese cuadradito. Y ese cortisol va a inflamarnos el cuerpo y luego se nos vienen las enfermedades y ahora este problema y ahora tengo esto y todo se hace un infierno. Tenemos la capacidad que a través del pensamiento podemos crear un infierno en nuestro cielo o un cielo en las adversidades que podamos vivir, porque la vida tiene adversidades propias de la vida. Pues bien, para que yo pueda tener esta resolución y esta capacidad de resolver a nivel de mi prefrontal, de mi área cognitiva, con un diálogo interno positivo de solución, hay un feedback muy rapidito, en cuestión de segundos, que ocurre en nuestro cerebro. Se va a la amígdala, a las memorias consolidadas y al hipocampo de memorias vividas anteriores. Si yo he tenido mal acompañamiento en mi crianza de maneras inadecuadas, hay un giro del símbolo que se llama esta área celeste marcada, se da la mal adaptación de esta área cerebral. ¿Por qué? Por modelos negativos de crianza, por climas familiares tensos, disfuncionales, conflictivos, por violencia psicológica y física, estrés emocional crónico, donde papá y mamá siempre están irritables y gritan y hacen todo, y el niño también aprende de eso. Entonces todos están en ese tema de ruido emocional. Problemas de autoestima, abandono y desolación, sobreprotección, cuando quiero hacerle todo a mi hijo, pienso por él, siento por él y quiero que haga lo que yo quiera, porque lo protejo y no quiero que sufra. Crianza incongruente, cuando le digo a mi hijo, no mientas, mentir no está bien, pero sin embargo, alguien me busca y le digo, dile que no está. Incongruente, o le ofrezco muchas cosas y nunca cumplo, porque para mí lo que ofrezco no tiene valor, pero estoy dañando las ilusiones de ese niño, su estructura de credibilidad y confianza, ¿ok? Crianza incongruente, total, abusos sexuales y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con esta corteza cingulada mal adaptada? Ocasiona también la inflexibilidad cognitiva, que viene a ser la base de todo trastorno ansioso, depresivo, bipolar, de trastornos límites de personalidad y mucho más. Cuando una persona es inflexible, que es el primer motivo de consulta en psicoterapia, normalmente, ¿qué se hace en psicoterapia? Todos los pacientes que vienen a mí, yo soy psicoterapeuta en niños, adolescentes, adultos, matrimonio, familia, pareja, por eso es que tengo este entendimiento muy amplio. ¿Por qué vienen? Porque hay inflexibilidad cognitiva, entonces ellos aprendieron una forma de vivir, de sobrevivir, que ya está dañando su existencia, está afectándolos con este estrés crónico, con la ansiedad, depresión y otras líneas diagnósticas. Entonces, en este acompañamiento psicoterapéutico, ¿qué es lo que yo hago? Desarrollo la flexibilidad cognitiva, porque los acompaño para que se den cuenta que esas formas de vivir, de pensar, de sentir, de decidir, no está siendo favorable a lo que realmente quieren en su realidad, a lo que quieren crear en su realidad. Ya está dañando sus funciones, está alterando todo y dañando sus procesos mentales. Entonces, la flexibilidad viene a ser la capacidad de aprender y darme cuenta que esto que estoy haciendo no está siendo favorable y puedo aprender y seguir desarrollándome para cambiar esa realidad. Entonces, como les decía, cuando una persona es inflexible, tiende a pensar de manera pesimista, terca, autocrítica, conductas compulsivas, obsesivas, incapaz de adaptarse a situaciones difíciles, a situaciones nuevas, a situaciones de cambio. Estamos en un mundo que constantemente está cambiando, donde tenemos que desarrollar la capacidad de adaptarnos a los cambios sin traicionar nuestros principios y nuestros valores. La adaptación es muy diferente, es el desarrollo de creatividad, de recursos para tener éxito en la vida, ¿no? Pues bien, adaptarse a situaciones difíciles o situaciones de cambio. Se aturde, se bloquea, no da la oportunidad a esa neuroplasticidad, a ese aprendizaje nuevo, a ese reaprendizaje, a decir esto ya no me sirve, voy a cambiar, voy a tomar mejores decisiones, voy a cambiar mi estilo de crianza o mis decisiones frente a mi autocuidado o lo que se necesite.
desde los 8 a los 12 años, ¿ok? En todo el sistema límbico y mucho más allá, pero justamente en esa corteza cingulada hay una hipermielinización. ¿Qué es la hipermielinización? Que en la conectividad de estas neuronas, mediante las vainas, hay una mielina, una grasita blanca, que hacen que el nivel de comunicación eléctrico sea mucho más rápido y potente, ¿ok? Entonces, si los daños y los malos tratos de 8 a 12 años se continúan, estos se van a afianzar mucho más y no voy a tener la capacidad de poder yo desarrollar recursos de autorregulación a futuro y me pongo más vulnerable a enfermedades. Si en esta edad se corrigen los estilos de crianza con amor, presencia, negociación, escucha activa y muchas otras cosas que ya es un tema a desarrollar, espero que haya la oportunidad de qué maneras se restaura todo ese daño y se cambia todos esos procesos. El cerebro está mielinizado, toda el área límbica, hasta los 25, 30 años que recién empezamos a madurar. Entonces, el área límbica viene a ser la madurez del área occipital al frontal. Entonces, toda esta área límbica, donde están nuestras emociones, están el núcleo de recompensa, se va mielinizando. Por eso es que nuestros niños están en proceso de consolidar su personalidad, están en proceso de que les gusta un día una cosa y al día otro color, la comida que les gustaba, es un cambio permanente, hasta que ellos se autodescubren y afianzan sus gustos. Este cerebro recién madura a partir de los 25 años, la parte frontal neocórtica, mi personalidad se establece y es por eso que nuestros adolescentes son muy cambiantes, emocionalmente son irritables. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Existen dos tipos de estrés. El estrés positivo, este sentimiento normal que saca lo mejor de mí y me pone a nivel reactivo, muscular, en cuanto a mi concentración, a todos estos neuroquímicos, estas hormonas que les menciono, hacen de que mi cuerpo se prepare a reaccionar, que mi vista y mi atención y concentración se focalicen para dar lo mejor de mí y tomo una gran decisión y a su vez es un impulsor de logro de objetivos, de metas y de procesos de desarrollo del ser humano. Pero ese es el eustrés. El distrés es el crónico, cuando mi rumia mental es negativa. ¿Por qué? Porque este giro de cíngulo se dañó por modelos de crianza inadecuados y cuando no tengo la capacidad de autorregularme con el pensamiento frente a momentos de adversidad y me voy al otro lado con las memorias emocionales que tengo vividas, pues me voy a tomar decisiones de por qué yo, por qué a mí, y ahora este problema. Entonces se va a lo crónico porque voy produciendo más cortisol y voy a la parte no saludable. El estrés, síntomas del estrés, quería compartir un poquito con ustedes, son 4 fundamentales. Manifestaciones estomacales. Tengo irregularidades, alteraciones en el estómago, inflamaciones, mal aliento, se me descompone mucho el estómago. Lo otro es que pierdo el sentido del humor, no río, estoy siempre fastidiado, amargado, la irritabilidad emocional, reactivo, no tolero nada, ¿ok? No me gusta nada y estoy agresivo. Y problemas del sueño, el sueño se altera, hay trastornos en el sueño. No duermo bien, no descanso, al día siguiente estoy cansado, irritado, sin paciencia, pues bien, y se me bloquean todos los procesos de cognición, atención, voy al trabajo, no trabajo bien, no produzco bien y llego cada vez más agotado. Las casas se construyen con ladrillos, los hogares se construyen con valores, con amor, con integridad, con lealtad, con solidaridad, con empatía, con apoyo, con comunicación, con presencia, con comprensión, con respeto. Nuestro hijo necesita respeto y límites, porque como necesita este acompañamiento, él no sabe, está en el proceso de aprendizaje, los límites, porque los amamos, les ponemos los adecuados. Una conducta inadecuada, le orientamos que no está bien, qué es lo que necesita y negociamos. No es permisivo, le permito todo,
porque lo amo. No, ahí se va ese hijo también a no tener límites y a generar trastornos en su personalidad. Pero no al castigo, sino a la negociación, a la comprensión, a la comunicación. ¿En qué necesitas? Y a veces los hijos necesitan límites firmes. Un no, voy a llegar 2 de la mañana. No, no es negociable. 2 de la mañana, usted tiene que estar en casa a una hora adecuada. Yo te recojo. Mi hora de dormir. Es importante que duerma 9 de la noche, dependiendo de la edad, 10 máximo, porque tiene que dormir 8 horas para que pueda consolidar en el sueño todo lo que aprendió y esté al día siguiente sano, energético, emocionalmente y pueda seguir aprendiendo, que haga deportes. Hay muchas cosas que es importante implementar. Los factores que determinan el proceso del adolescente es fundamental. ¿Qué determina en qué tipo de adolescencia va a tener un adolescente, valga la redundancia, en su proceso cerebral, en su proceso de vivencia? La niñez. ¿Qué tipo de niñez tuvo? Si fue una niñez hermosa, acompañada, validada, con autoestima, con presencia, con cariño, o fue maltratadora. ¿Qué también determina qué tipo de adolescencia va a haber? Las hormonas y los neurotransmisores, porque están entrando a un proceso de desarrollo del cerebro, el área límbica, como les dije, está totalmente mielinizada, sus emociones son technicolor, la alegría la sienten 5 veces más, la rabia, la irritabilidad, la frustración 5 veces más que normalmente un adulto. Entonces, su cuerpo está tomando formas específicas dependiendo de su masculinidad o feminidad. Entonces hay un desorden hormonal y neurotransmisores dentro del proceso del pensamiento. Lo que les gustaba ayer cuando eran niños ya no les gusta, ahora están buscando aprobación social, adaptación social, el pertenecer a un grupo. Si no tienen valores y virtudes, van a pertenecer a un grupo que les genere de repente mucha confusión y vulnerables a cualquier tipo de conductas inadecuadas y desadaptativas. Pero si tuviera un buen acompañamiento, su adaptación social va a ser buena, porque viven el estrés, las notas, la necesidad de ser aprobados, de pertenecer, le llama ya la parte hormonal, neuroquímica, es natural, ya les gusta una niña, les gusta el niño, entonces andan dentro de todo ese proceso y esto es importante que tenga un acompañamiento fundamental porque pueden llegar a casi tirar la puerta. Entonces si papá dice, me tiró la puerta este malcriado y voy y lo agredo, no estoy aportando. Pero ahora que sé que su cerebro, su neuroquímica está de esa manera, llega y tira la puerta y digo, quito el mail y digo, tiró la puerta. ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? Voy a dejar o pedirle que se vaya a su habitación y luego me aproximo con cariño y le digo, ¿qué te pasó, hijo? ¿Qué te molestó? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo te puedo apoyar? Y lo ayudo a explorarse y a comprender. O le enseño también a que si va a ir a una reunión, ¿qué va a hacer en esa reunión? ¿Qué decisión va a tomar? Si va a tomar alcohol, ¿qué pasaría si toma alcohol? ¿Cómo se haría daño? Hago que su cerebro de pensamiento analítico, crítico, empiece a funcionar, porque no les funciona. Por eso es que nuestros hijos cometen muchos errores y toman decisiones inadecuadas. Entonces, papá y mamá le dicen, oye, ¿y no te diste cuenta que si tú hacías eso ibas a tener este resultado? El hijo dice, no me di cuenta. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque esta parte neocórtica funcional de la inteligencia ejecutiva, donde me doy cuenta y tengo capacidad de solucionar problemas, pensamiento crítico, analítico, está ralentizada. Lo que tienen muy mielinizado es el área límbica emocional. Y ahí mismo hay un núcleo que se llama el núcleo accumbens del cerebro, que es el área de recompensa. Por eso es que son muy vulnerables a tomar retos, porque la dopamina, la recompensa, por eso es que se dan las adicciones al internet, a la necesidad de aprobación del otro, o entre ellos, entre pares, se ponen retos para figurar y pueden peligrar su integridad con estos retos, con toda esta influencia. Es muy importante filtrar y que los acompañemos con qué tipo de información están recibiendo de internet, si esta ayuda a que ellos se desarrollen o les está generando confusión. Entonces,
y estar muy atentos a que puedan tener una vida equilibrada dentro de una buena alimentación, porque si la alimentación es negativa también va a dañar la arquitectura cerebral, va a vulnerabilizar a que ellos puedan tener ansiedad, estrés y depresión, porque hay una conexión directa del sistema digestivo, porque ahí se desarrolla la dopamina y la serotonina, que son neuroquímicos fundamentales del bienestar. Entonces, si yo me alimento mal, altero esa producción y automáticamente altero las funciones de mi amígdala. Y hay casos de depresión, por ejemplo, que es endógena, interna, porque se altera por la alimentación de demasiados alimentos procesados, fritos, alteran la química de la amígdala y la inflaman, y allí hay motivos de depresión o tendencias a la depresión endógena, o sea, alteración interna, y la depresión exógena por eventos adversos de experiencias, ¿no? Pues bien, entonces, somos seres humanos biológicos, neurológicos, psicológicos, sociales, relacionales, trascendentales. Todo esto está vinculado en una integración. Tenemos que cuidar y cultivar la parte psicológica, pensamientos, emociones. Tenemos que cuidar la parte neurológica, esa neuroquímica interna que cuando se altera, enfermamos, y esto se genera y tiene estimulación desde la palabra que edifica o la palabra que nutre, el amor que se da o el amor ausente. ¿Ok? Se va construyendo esa personalidad. La parte endocrina hormonal que también se comunica y se altera, como vieron el circuito del eje HHA. La parte inmunológica, si yo estoy siendo maltratado, o estoy siendo etiquetado, tengo conflictos emocionales, mi parte inmunológica baja y soy vulnerable a cualquier virus, enfermedad externa, y se desarrollan muchos procesos. Entonces, esta red que se entiende dentro de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una de mis especialidades, pues comprende que cuando hay un síntoma de enfermedad biológico, es un síntoma que está conectado a la mente, emociones, sistema endocrino, inmunológico y nervioso. Entonces, se va al médico, se recibe el tratamiento, pero es el síntoma, no es la raíz. La raíz está en los procesos psicológicos, en las creencias, en los pensamientos o en las heridas emocionales o lo que estamos acompañando de manera inadecuada. Pues bien, les invito a afianzar con este videíto. Una de mis grandes fuentes de inspiración y de fortaleza y de creatividad han sido mis hijos, ha sido ser madre, ¿no? Que quieres que ellos no sufran como tú, ¿no? Quieres que no tropiecen una y otra vez en la misma piedra, quieres que tengan amigos, que viajen. Y bueno, lo primero que tienes que aprender es que los niños humanos aprenden por imitación. Y que no importa lo que les digas, importa lo que haces. Y eso, entonces, si eres padre o madre, ¿cuántos queremos que nuestros hijos sean los más altos, los más guapos, los más inteligentes? ¡Qué faena! Yo creo que hay que querer con el amor de los abuelos, el amor incondicional. Los abuelos ya pasaron todo esto. Dejarles ser lo que son, que tengan los ojos del color que quieran, que se dediquen a la profesión que quieran. Apoyarles en que sean lo mejor de sí. Otro de mis maestros, que es John Gottman, nos habla de la importancia de las emociones positivas. Hemos nacido con 5 o 6 emociones básicas, por ejemplo, el miedo, la ira, la tristeza, el asco y la alegría. ¿Os fijáis en un cierto desequilibrio aquí? Repito, ira, tristeza, miedo, asco y alegría. Muchas son lo que llamamos emociones negativas, que siempre digo, oye, no son ni negativas ni positivas, son útiles o perjudiciales, pero hay que aprender a gestionarlas, ¿no? La ira puede ser el germen de la justicia social, la tristeza es necesaria cuando hay una pérdida que asumir, etcétera, etcétera. El miedo no te cuento, es lo que te permite sobrevivir, ¿no? Pero claro, en exceso mal gestionado a destiempo y con un cerebro que tiende a generarlas, pues nos hace mucho daño. Entonces, ¿qué nos dice Gottman?
nos dice, ser los entrenadores emocionales de vuestros hijos. Y esto vale también para los maestros. Ayudarles a vivir con todas las emociones, ser ejemplo de cómo se gestionan. Dejarles expresarlas. Ayudarles a poner nombre a esas emociones. Cualquier emoción es como una carta de colores. Tiene muchas graduaciones, ¿no? Y oye, pues puede empezar con unos pequeños nervios hasta un pánico espantoso, ¿no? Y enseñarle cómo puede gestionar esas emociones. Que tenga esta riqueza de vocabulario emocional. Y luego ayudarle a encontrar soluciones, pero no imponérselas. Vamos con mucha prisa los padres. Educar es ayudar al niño a que sea autónomo, le acompañes. Al final lo que podemos hacer los padres es acompañar, no forzar. Y Gottman toma una pareja, la encierra en una sala y al cabo de 15 minutos, sin decirles nada, solo los observa, los escucha. Al cabo de 15 minutos sabe con un, no sé si es un 93 o 95% de probabilidades de acierto quién se va a divorciar en los próximos 5 años. Eso es muy útil, ¿eh? Muy útil. ¿Qué observa? Pues observa el equilibrio entre emociones positivas y negativas que intercambia esa pareja. Esas parejas maravillosas que todos decimos, oh, que es fuerte, ¿no? Qué maravillosa pareja. Esas parejas intercambian 5 veces más emociones positivas que negativas. 5 veces. Las parejas normales que se aguantan amablemente, 3 emociones positivas por cada emoción negativa. Por debajo de esto no hay pareja que lo aguante. Eso, por favor, trasladadlo a vuestra vida en clase y en casa. Es lo mismo. Tenemos que generar entornos donde la alegría pese más, no que desaparezcan las demás emociones, pero que pese mucho el máximo de alegría en casa siempre. Esto es una escuela de vida que estás dando a tus hijos. Florecerán emocionalmente y físicamente. Tú también te lo pasarás mucho. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es acompañar a nuestros hijos, proporcionándoles todos los recursos para que ellos luego sean autónomos y puedan afrontar la vida, y puedan afrontar las adversidades de la vida. Y como padres, a veces queremos que no sufran, como lo acaban de compartir, pero el sufrimiento es opcional, porque el dolor siempre va a estar, y ante el dolor tenemos que acompañarlos a que identifiquen sus emociones y desarrollen esa resiliencia con recursos más importantes. Y la alegría es fundamental, porque la alegría, la felicidad es la energía más poderosa, una de las más poderosas, que da equilibrio y genera esa resiliencia. Más aún, el amor incondicional. Existen 2 amores incondicionales. El primero es hacia mí mismo. Me amo, me respeto, me honro. A pesar de haberme equivocado, me perdono, pero puedo cambiar y mejorar, porque somos seres humanos y nos equivocamos. El segundo amor incondicional es el amor de padre a nuestros hijos. Cuando digo padres, independientemente si hay vínculo o no sanguíneo, porque ya sabemos que es las familias, ¿verdad? Entonces, mi hijo se puede equivocar 1 y 1000 veces, pero yo voy a estar con mi amor incondicional para seguir apoyándolo y orientándolo para que se pare con recursos y afronte esa vida. Esa es mi misión hasta el último día de mi existencia, porque es imposible dejar de ser padre y es imposible dejar de amarlos. Y aún así, en cuanto a las emociones todas son magníficas. Todas son magníficas. El daño se da cuando las emociones se desbordan. Entonces, los extremos no son saludables. Tiene que haber un equilibrio importante. ¿Por qué? No somos Hitler. Tampoco somos Teresa de Calcuta. Nuestra realidad es diferente. Tenemos que tener mucho de Teresa de Calcuta, mucho amor, paciencia, cariño, pero esa energía, entre comillas, de Hitler, ¿no? Esa ira,
nos ayuda porque nos da la fuerza para decir, esto no te lo permito, poner límites saludables. Nos dice, cuando sentimos fastidio, ira, rabia, nos dice que no estoy de acuerdo con eso que está sucediendo. Entonces, ¿qué hago para solucionarlo? Esto implica de que si hay una opinión diferente a la mía y me produce fastidio, con que yo sea fiel a mis valores y a mis virtudes, no puedo invadir al otro. Tengo que respetar al otro porque no soy juez ni crítico, pero sí soy responsable de lo que yo quiero en mi vida y del ejemplo que quiero dar a mis hijos, de lo que quiero cultivar en mis hijos. Y toda posición en la vida es maravillosa mientras esté vinculada y fiel a valores y virtudes. ¿Y qué son los valores? Son esos sentimientos vinculados al amor, a la fe, a la esperanza, a la gratitud, a la confianza, al desear el bien al otro y al desarrollar mi vida frente a eso, que es una virtud, todos esos hábitos extraordinarios que he interiorizado en mi ser, que hace que sea cada vez mejor persona, un hábito lindo, bueno, de alimentación, de dormir, que ya son totalmente autónomos porque están en mi consciente, pero favorecen a mi calidad de vida. ¿Y qué es un vicio? Un vicio es aquel hábito que me acostumbré, lo repetí tanto que se me ha puesto inconsciente, pero no me favorece a mi vida, me está perjudicando. Ese es un vicio. Entonces, nuestra obligación es generar hábitos saludables en la vida de nuestros hijos, valores fundamentales. Pues bien, aquí les acompaño con otro videíto. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Tomás llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Tomás se lo entregó a su madre. Y Tomás, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Tomás se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Tomás, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dice, que eres un genio, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Tomás a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos. Así, poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Tomás, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta, para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento, Tomás fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Tomás es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza de nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada. En ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación. Educar el corazón para despertar la grandeza. Educar el corazón desde el amor para despertar la grandeza. Y la grandeza está en la confianza, en alimentar esa autoestima de que ellos son capaces de lograr lo que se propongan, pero la presencia del acompañamiento, el ejemplo es fundamental. Las palabras construyen o las palabras destruyen, y la confianza que los padres ponen en los hijos, en sus capacidades y el apoyo de sus talentos, va a desarrollar
mucha potencialidad y van a sus debilidades, a potencializarlas, porque estamos en un mundo neurodivergente, neuroatípico. Cada vez se están dando más nacimientos de niños con trastornos del neurodesarrollo. Y esto implica de que si hay una aceptación de este niño con sus diferencias y ponemos el acompañamiento importante en la línea diagnóstica, pero el foco fundamental en sus talentos, vamos a lograr que ese ser humano, este niño, desarrolle grandes capacidades y en esa realidad que tiene se minimice y sea realmente feliz y pleno. ¿Y quién fue Thomas Edison? Entre uno de sus inventos estuvo la luz eléctrica, la bombilla, ¿verdad? Pues bien, entonces, aquí continuamos. Intervención, promoción, prevención y abordaje. Comprensión y atención multifactorial. ¿Cómo podemos intervenir dentro de la promoción, la prevención y el abordaje? Dentro de esta multifactorialidad, dentro del enfoque neuropsiconeuroinmunológico. O sea, no es que mi hijo tiene una capacidad mental, no es que mi hijo tiene un cuerpo, un sistema inmunológico, no es que tiene una personalidad, es todo integrado, no es que su entorno no le afecta, el entorno influye en su salud emocional, ese entorno de amor, de acompañamiento familiar, influye en el proceso de su desarrollo, de su inteligencia, de su aprendizaje, el otro entorno de educación, todo el entorno mediante vaya agrandándose, influye y determina, como dije anteriormente, la parte genética, la parte psicológica, la palabra, cómo voy construyendo esta arquitectura cerebral y cómo se va manifestando de acuerdo al estrés o al distrés, al eustrés o al distrés que se produzca en mi cuerpo, si yo soy saludable o me genero puntos y síntomas de alerta. La modulación psicofisiológica tiene que estar importante desarrollándose herramientas, la meditación. Queridos papás, les invito a entrar en un programa de autoconocimiento y de la meditación. Hay muchos videitos en YouTube, porque tiene un impacto extraordinario en el cerebro de reconstrucción, de gestión emocional, de regulación del estrés. Tiene muchos beneficios a nivel salud. Cuando yo entro en contacto con alguna persona, algún paciente, lo primero que hago es concientizar la psicoeducación emocional, le doy un poquito de conocimiento de neurociencias, del impacto de autorregulación fisiológicas para luego trabajar las situaciones que le están generando esos conflictos internos. Pero se tiene que tener recursos de autorregulación fisiológica para gestionar ese estrés y la meditación es muy importante. Aprender a meditar todos los días, progresivamente, esa arquitectura cerebral empieza a generar salud y por tanto se manifiesta en el mismo sentir y en las emociones, ¿ok? Y enseñar a nuestros hijos también a que mediten. Pues bien, ¿qué más? La respiración es fundamental, hacer un entrenamiento en el aquí y ahora. La respiración autorregula el funcionamiento cardíaco y el funcionamiento cerebral, porque la respiración nos contacta con el aquí y ahora y también potencia nuestras capacidades neurocognitivas. El 85% de personas respira por la boca. Y cuando nosotros respiramos por la nariz, estamos estimulando algo que se llama neurogénesis, nuevas neuronas cerebrales a través del bulbo olfatorio para que se regenere el cerebro. Y hay una limpieza del aire que ingresa en el sistema del eje de respiración bulbo olfatorio cerebro, hay una estimulación a al hipocampo, hay una temperatura que se filtra y una limpieza de ello y una oxigenación cerebral. Cuando se respira por la boca, no ocurre esto, va de frente. Y las personas, aquí ya es una afección somática, no está vinculada al cerebro, porque entran muchos microbios que van inflamando las amígdalas, ¿ok? Entonces, definitivamente la respiración es fundamental en todos estos aspectos. Y son estrategias que se tienen que entrenar y darse cuenta a uno. Y hay muchas estrategias de entrenamiento cerebral que en algún momento, si es que hay la oportunidad, también puedo compartirles. Estrategias de afrontamiento, estilos de vida saludable, deporte, dormir a una hora adecuada, alimentarse bien,
tener rutinas, horarios establecidos para estudiar, horarios establecidos para recrearse, para poder socializar, porque el cerebro es, uno de sus factores es el cerebro social, uno de los factores neuroprotectores del cerebro es la sociabilidad. Por eso es que nuestros niños necesitan tener amiguitos, estar con sus pares y nosotros también tener autorresponsabilidad en todos esos aspectos. Pues bien, entonces, aprender a entrenar el cerebro a resolver problemas, se entrena, que significa que se repite, se aplica y lo aprendo. Y eso es neuroplasticidad dirigida. Otra cosa, trabajo con los padres, esto que estamos desarrollando, educarnos para educar, para desarrollar hijos emocionalmente fuertes. Con la poca información que he alcanzado en compartirles, hay muchas estrategias, dependiendo de cada edad, ¿no? Trabajo con los niños, educación y gestión emocional. ¿Cómo enseño a mi hijo esta educación emocional? Reconociendo y validando sus emociones y permitiéndole a él que se explore. ¿Por qué te sentiste molesto? ¿Qué te molestó? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué ocasionó? ¿Qué harías la próxima vez? Y si se peleó con un niño, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué te sentiste irritado? Y si pegó, ¿te gustaría que a ti también te peguen? Este pensamiento analítico, empático, ¿sí? Entonces, no me gustaría que me peguen. Ah, ok, entonces la próxima vez, ¿qué harías? Está desarrollando su inteligencia emocional. Pues bien, trabajo con los niños, la gestión emocional, el autoconocimiento, porque ahí también estamos desarrollando ese autoconocimiento, el saberse, el valorarse, el saber que son capaces de lograr lo que se proponen, pero hay que acompañarlos, el desarrollar esa disciplina, esas convicciones importantes de esos valores y esas virtudes. Y aprender a gestionar el estrés, que también hay muchos recursos. La prevención virtual, tenemos que estar presentes en qué están viendo, con qué se están contactando. El tema virtual es un peligro muy grande que vulnerabiliza sus estados emocionales y los expone a muchos peligros. Esta intervención tiene que estar desarrollada dentro de un formato de epigenética dirigida. Así como les comenté que esta epigenética se presentaba por estados de estrés a cualquier edad del ser humano, cambia la expresión del gen, vulnerabiliza para que se dé temas de enfermedades psicológicas, psiquiátricas o fisiológicas. Esta epigenética, cuando es dirigida y está dentro de entornos de amor, de buenos hábitos, buena alimentación, entornos de protección, cariño, límites firmes, pues empieza a apagar lo negativo, a recuperarse la salud y a aprender la potencialidad del ser humano, a ponerlo más inteligente, a desarrollar todas sus capacidades, comprobado por la ciencia. Neuroplasticidad dirigida. Esta neuroplasticidad se va a dar siempre porque es una condición del cerebro, pero no se puede ir como un potro salvaje con información que no cultive la integridad del ser humano, sus metas, sus objetivos, sus sueños, sus talentos. La dirección está donde filtrar la información, qué necesitas, qué te encanta, qué te gusta, cuáles son tus talentos, te apoyo en ello, ¿ok? Entonces te voy a acompañar a que seas la mejor expresión de tu vida y prepararte para esa vida que tú sueñas tener, respetando Laura, no cumpliendo mis anhelos frustrados, transmitiéndolos en el no, respetando esa estructura que se va desarrollando. La neurogénesis, cuando hay esta potencialidad de neuroplasticidad, de epigenética dirigida, buena, la neurogénesis se va a dar hasta el último día de tu existencia. Eso significa que hay un neuroprotector y una reserva cognitiva que no vas a ser vulnerable ni al Alzheimer, ni al Parkinson, ni a ningún deterioro neurocognitivo, tengas la edad que tengas, 80, 90, vas a ser lúcido. ¿Por qué tantos problemas se presentan en la existencia del ser humano a nivel de deterioro neurocognitivo? Porque deja de haber neurogénesis. ¿Por qué? Porque hay mucho conflicto, no hay neuroplasticidad, no hay epigenética, todo es negativo. Entonces, la salud se recupera porque somos los arquitectos de nuestra vida y no estamos determinados. Y aquí hay más estudios que les comparto por qué las situaciones o enfermedades mentales se pueden prevenir. Estudios científicos han demostrado los resultados, evidencian que si se evitan las adversidades infantiles, como los abusos, el maltrato en la infancia, su
se reduciría un 38% los casos de esquizofrenia, sociopatía, psicopatía y todo lo que les comenté, como también con la práctica de ejercicios físicos de forma adecuada, constante, se reduciría el 15% de casos de Alzheimer porque todo se vincula, ¿ok? Y el síndrome de burnout, cuando nosotros tenemos la capacidad de el autocuidado y la gestión del estrés. ¿Por qué? Porque a veces las exigencias laborales son tan altas que no desarrollamos recursos o espacios para nosotros y nuestras familias y ya no tenemos una comunicación asertiva ni con nosotros ni una comunicación asertiva intrafamiliar. Hola Laura, disculpa. Sí. Sí, ya estamos en la hora, por favor, para Aquí cierro. Preguntas. Gracias, Sí, corazón. sí, en esta, justo cierro con esta. Tenemos todo un arsenal químico, una farmacia química interna, y esta es estimulada con, y se llama 4 neurotransmisores de la felicidad, que es la dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina, y estas las podemos estimular. ¿De qué manera? Dopamina, duerme bien, las 8 horas, celebra tus logros, reconoce los logros de tus hijos, ejercicios es fundamental. La serotonina, agradecer, ser agradecido, la gratitud es fundamental en la vida, nos aleja de la queja y nos da mayor abundancia. Disfruta de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, ser feliz es fundamental, y ser feliz no es dejar de tener problemas, es una condición de vida, de saber que cada decisión que yo tomo está vinculado a los resultados que yo quiero tener. Oxitocina es la hormona del amor, se genera con el abrazo. Abracen mucho a sus hijos, exprésenle el amor, la aprobación, el acompañamiento con cariño, los límites con cariño, la meditación que compartir, la endorfina. Es fundamental bailar, cantar y sonreír. La risa estimula justamente la endorfina, que es fundamental para nuestros estados saludables. Permítanme regresar. Ok.